Bueno, muy buenos días de nuevo para cada uno de ustedes. Agradecerles por venir a este espacio de conversa. La Gobernación del Huila, en compañía con la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz de Presidencia de la República, que lidera la doctora Gloria Cuartas, han promovido un espacio de conversación que se ha denominado Ciclo de Conversatorios para la Paz. Es un espacio que surge desde el Programa de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación del Huila, que busca poder tener en el departamento lugares comunes que permitan discutir temas de actualidad para la región como tal. El día de hoy, en un ejercicio que se ha hecho también con el equipo de prensa de la Gobernación del Huila, se quiso desarrollar este primer espacio que se ha llamado Comunicación Asertiva y Medios Responsables para la Paz, que busca pues, poder dialogar alrededor de dos temas muy claves, que es uno, cómo comunicamos en medio del conflicto armado que se mantiene, pero cómo comunicamos también en medio del conflicto que se mantiene, pero en medio de la implementación del acuerdo de paz, porque nos encontramos obviamente también en proceso de ejecución del acuerdo de paz como tal. Para eso, pues quisimos invitar dos personas que han venido desarrollando una labor supremamente importante en el país, ¿sí? Alrededor del trabajo de prensa y de la comunicación. El primero es Edison Bolaños, a quien le damos la bienvenida. Es director de la revista Raya, un medio independiente alternativo que desarrolla un trabajo de investigación supremamente clave alrededor de temas, digamos, sensibles para el país. Voy a permitirme leer el perfil de Edison para que conozcamos un poco del hombre. Edison Bolaños, cofundador, integrante del Consejo Directivo de la revista Raya, director de la revista Raya, comunicador social y periodista de la Universidad del Cauca. En su trayectoria laboral, desde el año 2010, inició como corresponsal del diario El Espectador en Cauca. En marzo del 2013 se convirtió en investigador del Nuevo Liberal de Popayán y luego en editor de edición dominical de este diario. En 2014 creó el programa de radio Caucantera para varias emisoras comunitarias de esa región y fue su director hasta finales del 2015. Posteriormente fue parte del proyecto periodístico para el posconflicto del Espectador, Colombia 2020, y de la revista Cambio. También ha sido periodista freelance en Periódico Global del New York Times, miembro de la Organización de Periodistas Investigativos Consejo de Redacción de Bogotá. En 2016 recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y en 2020 el Premio Nacional Círculo de Periodistas de Bogotá. Entonces, Edison, bienvenido, ya ahora le vamos a dar el espacio para que se presente. La otra persona es el dolor de cabeza para más de uno. Especialmente para mi señora. Es matador, Julio César González. Dice que nació el 16 de enero de 1969, no sé si eso es verdad, Sí. en Pereira, en la tierra, en esa tierra bella. Es reconocido caricaturista colombiano, firma sus obras bajo, ¿le dicen seudónimo o cómo sería? Alias. Alias Matador, inspirado en la canción homónima de los Fabulosos Cadillacs. Su trayectoria profesional comenzó en medio de locales como el diario del Otún y La Patria y se consolidó a nivel nacional en su trabajo en El Tiempo, donde publicó caricaturas del 2003 al 23. Estudió publicidad y mercadeo en la Fundación Universitaria del Área Andina, graduándose en 2001. Antes de dedicarse de lleno al dibujo, trabajó como taxista y creativo publicitario. Su estilo se caracteriza por una crítica aguda y humor negro, especialmente enfocado en la política colombiana, lo que ha llevado a ser una figura polémica y muy influyente en el ámbito mediático. Además de su trabajo en prensa, ha participado en bienales de humor internacionales y ha creado productos culturales como el juego de mesa Colombia, en medio del COVID, una sátira de la realidad política y social del país. Su obra ha sido publicada en medios como Revista Semana, Ojo, El Espectador, Portafolio, entre otros. Entonces, ahí están nuestros dos invitados para la conversa del día de hoy. En la tarde vamos a estar en la Universidad Surcolombiana con el programa de comunicación en un diálogo sobre todas las narrativas históricas alrededor del conflicto como tal, para ver cómo eso contribuye al trabajo. Entonces, vamos a darle la palabra a Edison y a Matador para que se presenten.
y después vamos a seguir con la gobernación y vamos a hacer 3 preguntitas que va a ser la dinámica, las vamos a hacer de una vez para que cada uno de ellos haga una intervención solita, para que nos quede buen tiempo, para que hagamos preguntas y conversemos con ellos dos y terminamos la jornadita de trabajo. ¿Listo? Entonces, Ale, Matador y Edinson. Se presentan nomás. Pero que nos vamos a presentar si usted ya dijo todo. Les saluda. Sí. Bueno, hola. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias pues por estar en este espacio y pues la idea es poder conversar, sobre todo escuchar las preguntas que tengan y los comentarios y tratar de dialogar un poquito para ver cómo podemos reflexionar sobre el ejercicio que hacemos todos los días y cómo podemos con ese ejercicio contribuir a que este país pueda ser un poquito más igualitario, digamos. Muchas gracias. ¿Quién? Sí, claro. Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio, a Diego, a mis amigos de la mesa, al señor que está transmitiendo. Esto parece un webcam, ¿sí o no? Un estudio webcam, sí, y es un estudio webcam, eso sí. Y bueno, qué chévere que estemos aquí adentro y no afuera porque está haciendo mucho calor. Y bueno, la idea aquí es que aprender tanto de ustedes, de lo que ustedes nos pueden aportar y lo poquito que nosotros podemos dilucidar en algunos aspectos de la comunicación, que me parece que cada día cobra más relevancia el hecho de comunicar. Pero a pesar de todo, tenemos más medios para comunicar y estamos más desinformados, que es lo más paradójico. Entonces, lo bueno es que sea una conversa así, no aquí parte marica ahí diciendo cosas y tal, no, aquí es, nosotros venimos a aprender de ustedes y aportar de pronto un poquito a la visión que ustedes tengan de periodismo. Vale. Gracias, Matador. Entonces, vamos a darle la palabra a Felipe. Felipe coordina el programa de paz y derechos humanos de la gobernación del Huila y es desde el programa que se ha empezado a generar este ciclo de conversaciones para la paz, que la idea es que va a tener varias temáticas. La próxima va a ser alrededor del programa de alimentación escolar y el tema de compras públicas locales, y ahí se van a seguir desarrollando agendas mensuales de este trabajo. Entonces, Felipe, muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Primero que todo, pues extenderles un cordial saludo por parte de nuestro gobernador Rodrigo Villalba Mosquera, por parte del secretario de Gobierno, el doctor Juan Carlos Casallas, y por parte pues, del Programa de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación del Huila, el cual lidero. Un saludo muy especial a Diego Armando Tello, delegado de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, a Germán Hernández, nuestro director de Comunicaciones, al periodista Edinson Bolaños, al caricaturista Julio César González, alias Matador, como a todos los líderes, alias Matador, más conocido en el bajo. Bueno, ya está libre ese man. A todos los líderes sociales, a los jóvenes, a los medios de comunicación y a todos los huilenses que nos sintonizan desde nuestra página web de la Gobernación del Huila. De verdad que como líder del programa de paz para mí es un honor darle apertura a este conversatorio Comunicación Asertiva y Medios Responsables para la Paz, lo cual, lo decía Diego, se enmarca en una estrategia muy importante que venimos desarrollando en todo el departamento del Huila, denominada Ciclos de Conversación para la Paz, en lo cual buscamos charlarlos con jóvenes, con medios de comunicación, con la fuerza pública, en cómo transformamos, cómo construimos paz y no guerra en el departamento del Huila. Estamos convencidos de que la paz no se construye solo desde el territorio y con inversión, sino que también con los artículos, con toda la información que circula día a día en nuestra sociedad. Lo decíamos ayer en una conversación con Matador y con el doctor Edison, y es que la comunicación tiene un poder transformador. Así como puede dividir, puede construir. Así como podemos construir paz, podemos construir guerra con los diferentes artículos e información que circula cada día en nuestra sociedad. Es por eso que desde el gobierno departamental queremos promover este tipo de espacios y que la comunicación se convierta en una herramienta de la convivencia ciudadana, de la paz, de la construcción de tejido social en nuestro departamento. Este conversatorio que queremos hacer el día de hoy busca que reflexionemos cómo los medios de comunicación, cómo los periodistas, los líderes sociales, los líderes juveniles, cómo podemos aportar desde el ejercicio de la comunicación una comunicación responsable, plural y enfocada a la paz.
Hoy contamos con voces valiosas que desde el periodismo y la caricatura nos muestran cómo la comunicación puede ser crítica, propositiva y sobre todo comprometida con la verdad. En un departamento como el nuestro, donde el periodismo, en un departamento como el nuestro, donde aún persisten desafíos en materia de seguridad y derechos humanos, este diálogo el día de hoy cobra una relevancia especial, porque nos ayuda a entender cómo palabra, cómo artículo, cada noticia puede convertirse en una semilla de paz o en una semilla de guerra. En nombre de la Gobernación del Huila, del Programa de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación del Huila, les damos una cordial bienvenida, los invitamos a que este espacio sea un espacio de conversación, de paz, de respeto y de una construcción colectiva para todos y todos, con la convicción de que un Huila grande también es un Huila en paz. Muchas gracias. Muchas gracias, Pipe. Vamos a darle la palabra ahora a Germán, Germán Hernández, ustedes lo conocen, hace parte de todo el equipo, coordina el equipo de prensa allí de la Gobernación del Huila y pues va a dirigir algunos lineamientos alrededor de este espacio de conversa para que ya lo empecemos. Germán. Gracias, Diego. Bueno, muy complacido de estar arrancando este ciclo de conferencias por la paz que organiza la Secretaría de Gobierno, el Programa de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación del Huila. Saludo a Diego, Felipe y a nuestros dos conferencistas, agradecimientos por aceptar esta invitación. Edison y Julio César, pues gracias por estar hoy en el departamento del Huila. El Huila atraviesa uno de los momentos más complejos en materia de orden público de los últimos años. Entre el mes de enero y agosto del año 2025, los grupos armados ilegales, principalmente las disidencias de las FARC, intensificaron su presencia en el territorio del Huila. Sus acciones no solo han afectado la seguridad de las comunidades, sino también han puesto a prueba la forma en que se comunica y se informa lo que está ocurriendo en el departamento del Huila. Por favor, apagar los celulares, gracias. Las cifras en este caso hablan por sí solas. En estos 7 meses, el Huila se ha convertido en el tercer departamento del país con mayor violencia contra líderes sociales y comunales. Van 11 agresiones documentadas, entre ellas 9 amenazas y 2 homicidios. Incluso tenemos un dato que realmente es demasiado negativo: un líder secuestrado en el Cauca terminó siendo asesinado en zona rural de nuestro departamento. Estas agresiones han provocado un desplazamiento silencioso de líderes y han debilitado este tejido organizativo comunitario, especialmente en municipios como Neiva, como Algeciras, como Baraya, Pitalito y tal vez lo más preocupante, el occidente del departamento del Huila, que es el municipio de La Plata. A esta realidad se suma el uso recurrente del terrorismo. Se han registrado al menos 15 incidentes con artefactos explosivos empleados como mecanismo de intimidación para ejercer control territorial y reforzar las extorsiones. Los explosivos no solo destruyen, también infunden miedo en comerciantes, empresarios y familias enteras que se sienten atrapadas entre la ilegalidad y la indefensión. La violencia también está golpeando a nuestra juventud. Tal vez estas son de las cosas más preocupantes que en este momento se registran en el departamento del Huila. Persisten riesgos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, práctica que arranca a los más vulnerables de su proyecto de vida y tal vez arrastra a esta guerra que no les pertenece. Cada caso representa una fractura en este futuro del departamento del Huila. Aunque las estadísticas son frías, detrás de cada número hay un rostro, una historia, una comunidad que resiste. En este escenario, el papel de los periodistas, de nosotros los comunicadores, es fundamental. La manera en que se narra el conflicto, como lo decía Felipe, puede en algún momento proteger o poner en riesgo la vida de las personas. Un titular mal planteado puede señalar a un líder social, una frase mal usada puede estigmatizar a toda una comunidad, un rumor amplificado sin contraste puede convertirse en sentencia de muerte. Hablábamos con Diego Tello hace aproximadamente un mes y medio, de un titular de un medio de comunicación digital del departamento del Huila que hablaba sobre la baja de un integrante de las disidencias y decía que se había dado gracias a la información aportada por una comunidad y daba el nombre de la vereda.
hablamos de una vereda donde en lo que es, digamos, la parte central de la vereda no viven más de 20 familias. Es decir, se puso en riesgo a esas 20 familias que la mayoría de ellas, casi la mitad, tuvo que desplazarse del territorio y creemos que fue por ese titular, básicamente. Por eso la comunicación asertiva y responsable no es solo un ideal, es una necesidad ética. El lenguaje debe ser ese puente hacia la comprensión, no debe ser esa chispa que alimente la violencia. Nombrar con precisión, evitar adjetivos que estigmaticen, dar contexto sin exponer a las víctimas y reconocer que la neutralidad no significa indiferencia. Estos son compromisos ineludibles de nosotros los comunicadores. La prensa tiene el poder de transformar el miedo en conciencia y la incertidumbre en confianza. En un Huila que clama por la paz, la palabra bien usada puede ser un acto de protección y de resistencia. Nuestro deber como comunicadores y como medios de comunicación, y de hecho desde las instituciones, es que cada noticia contribuya a la verdad, pero también a la vida de los huilenses. Gracias. Muchas gracias, hermano. Entonces ahora vamos a darle la palabra a Edinson. Vamos a trabajar con ambos una sola intervención, alrededor de 3 preguntitas muy concretas y sencillas. La primera, ¿qué es la comunicación asertiva y cómo se practica? Alrededor de este ejercicio que ya Germán y Felipe han planteado. Medios de comunicación, constructores o destructores de la paz, es el cuestionamiento que trata de hacerse también este espacio. Y narrativas de paz, experiencias exitosas en medios alternativos y comunitarios. Entonces la idea es que alrededor de esas 3 líneas podamos desarrollar la conversa. Entonces vamos a darle la palabra a Edinson, a quien de nuevo le agradecemos el espacio. Y hago la cuña allí, la revista Raya es un medio alternativo independiente que se mantiene producto de los aportes que la gente pueda hacer. Entonces es muy importante, si tenemos amigos, amigas que puedan ayudar a empujar el proyecto investigativo que desarrolla Raya, es clave que lo podamos aportar también, porque necesitamos ese tipo de trabajo. Edinson, bienvenido de nuevo, hermano. Gracias, Diego. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta? Comunicación asertiva y cómo se practica. La segunda, medios de comunicación constructores o destructores de paz, y experiencias exitosas en medios alternativos y comunitarios. Entonces, su merced. Bueno, entonces empecemos un poquito contándoles así brevemente cómo nació el proyecto de la revista Raya, que está completando precisamente en este mes de agosto 3 años de existencia. Y digamos, a partir de esa experiencia, pues quisiera de alguna manera un poco reflexionar sobre estas preguntas para transmitirles y contagiarlos un poquito de lo que hemos aprendido en estos 3 años, que para nosotros han sido pues bastante fuertes, ¿no? Por todo lo que se ha tenido que revelar, sobre todo digamos esa verdad incómoda, esa verdad oculta. Le llamamos nosotros esa nueva agenda que fue para lo que nació Raya hace 3 años. Y yo creo que allí viene la primera reflexión, y es: nacimos como un medio independiente, alternativo, no para hacer lo mismo que hacen los demás medios de comunicación hegemónicos que históricamente conocemos, ¿sí? Llámese Caracol, llámese RCN, etcétera. El tiempo, etcétera. Y esto, digamos, es importante porque a partir de esa reflexión es que encontramos la necesidad, el vacío que existe en Colombia de unas agendas diferentes a las que nos proponen o nos han propuesto históricamente estos medios de comunicación, que tienen que ver con agendas ligadas
básicamente a unos sectores económicos del país. Y estos sectores económicos del país, pues básicamente son los que históricamente, digamos, habían puesto presidentes de la República y un Congreso, digamos, hegemónico, también muy ligado a esos presidentes. Cambiar esa agenda no implica o no implicaba estar de facto con, digamos, el gobierno de turno en este momento, que es el del presidente Gustavo Petro, sino que implicaba precisamente llegar a esas bases que estaban, digamos, reclamando un cambio en el paradigma de sus historias. Entonces, digamos, nos volvemos a lo que contaba aquí el colega hace un momento, y es qué es noticia para Caracol y qué no era noticia históricamente en la guerra, o en la guerra, digamos, en el Cauca, ¿sí? Era noticia el espectáculo de la guerra, es decir, la sangre. Yo conozco una historia de un periodista en el Cauca que durante el conflicto más agudo se fue hacia una montaña. Había habido un enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército, pero él le pidió el favor a los militares que subieran a una montaña y que hicieran unos disparos para poder él grabar el sonido y un poquito tener imágenes de apoyo, como dicen. Esa, pues, exacto. Entonces no sé, digamos, de nombres, pero pasaba, ¿no? Pasaba en Cauca, pero también seguramente en Nariño, ¿sí? Porque entonces la comunicación del espectáculo es la que ha estado al servicio de estos grandes medios, que es de lo que se han nutrido, ¿no? De ese espectáculo, de ver la sangre derramada de otros lejos de la casa de ellos. Entonces, Raya aparece para imponer una agenda diferente que tiene unas líneas muy claras, digamos, que están ligadas alrededor de los derechos humanos, de la vida, de las comunidades, de, digamos, darle voces, en realidad, digamos, más allá de la frase retórica, a otras voces. Y por eso nosotros dimos el salto hace más un año y medio a proponerle a la televisión pública tener una alianza, ¿sí?, precisamente para volver más masivo esta propuesta de Raya, ¿sí? Y desde allí que tenemos en Señal Colombia un programa de los domingos de 8 a 9 de la noche de investigación en donde proponemos un tema en profundidad totalmente ajeno, diferente a la agenda hegemónica que plantean los grandes medios a esa hora, ¿no? Que es un horario, digamos, estelar, triple A, en donde todo mundo pues está tratando de descansar y de ver algo, de informarse o de entretenerse. Y eso nos ha generado claramente una reacción en contra, ¿sí?, de estos grandes medios, tildándonos, señalándonos, acusándonos. Nosotros no hemos caído en ese juego, seguimos haciendo nuestro trabajo, que está básicamente ligado a lo que ayer decía Matador, y es buscar esa verdad de esas historias que se entretejen todos los días en la cotidianidad, ¿sí? Ayudar a que eso que está oculto y que el poder quiere ocultar salga a la luz, ¿no? Entonces nos preguntaban, bueno, ¿y por qué no hacen, ¿y por qué no investigan lo de esta corrupción del gobierno, Pero todos los días se investiga la corrupción de este gobierno, pero se dejan por fuera, y ahí donde cabe nuestro lema, otras cosas que se dan en el poder, porque el poder trasciende un gobierno. O sea, el poder no es el presidente, necesariamente.
hay otros poderes de facto que son mucho más, incluso, poderosos que el mismo presidente de la República. Entonces están los poderes económicos, está el Congreso de la República, están las ramas del Poder Judicial, y entonces a ellos, ¿quién los investiga? O quién, digamos, les hace periodismo y control a esas ramas públicas del poder. Entonces, claro, no es que, digamos, nos hagamos los de la vista gorda con lo que pasa en el gobierno, pero si ya hay suficiente periodismo para eso, en donde hay más periodismo para las otras ramas, y de tal manera que podamos contribuir a un equilibrio informativo, que es lo que no hay en Colombia, ¿sí? Porque en Colombia se supone que hay una democracia, que estamos en una democracia, pero el equilibrio informativo es demasiado desigual, ¿sí? Y eso aplica, digamos, para el tema de la paz también, porque de alguna manera la paz está ligada a ver un proceso en donde hay unos armados que entregan unas armas, y ese es el espectáculo que se cubre, y eso es lo que quieren los medios registrar, pero en realidad esa es la paz que necesita la sociedad colombiana, o es una paz que pasa por decirnos muchas verdades, ¿sí? Hablar de frente de por qué, digamos, persiste la guerra, por ejemplo, en el Huila, de preguntarnos como periodistas, más allá de el cubrimiento del muerto, de la masacre, que obviamente es una cosa fuerte que hay que registrar, pero más allá de eso, lo que tenemos que preguntarnos es quiénes están detrás de estos grupos armados, ¿ya? ¿Cuál es la necesidad de que persista la guerra en X o Y zona del departamento? ¿Por qué razón? Entonces, hacer preguntas más profundas, más allá de lo que en la universidad le enseñan a uno, que es la pirámide invertida del qué, cómo, cuándo, dónde, hay que trascender y preguntar el por qué suceden este tipo de cosas, por qué se repiten, por qué terminamos reciclando la guerra, por qué persisten. Y yo creo que allí es donde el periodismo puede jugar un papel importante. Estamos tratando de hacerlo a través de la revista Raya. No es fácil, pero digamos, uno quisiera contagiar a los colegas en todas las regiones de este propósito, ¿sí? Del propósito de no ser ingenuos frente a lo que nos quiere imponer el poder, que es la agenda que ellos quieren. Hay que leer esa agenda del poder local, del poder regional, pero también hay que cuestionarla, hay que confrontarla, ¿sí? Con preguntas, obviamente, que sean sesudas, digamos, que puedan poner en confrontación a ese poder regional y a ese poder local. Entonces, yo creo que dejo por allí esta primera reflexión para darle la palabra a Matador, y bueno, podemos ir hablando de las otras preguntas ahora para no revolver todo, y ¿sí? Bueno, gracias, Edison. Yo creo que la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer hoy en día es, ¿qué es eso? ¿Qué es periodismo? Entonces, para algunos, porque la línea divisoria del periodismo es si es bueno o es malo. El buen periodismo tiene que ser obviamente bueno, pero aquí, con todo, como cada persona, mire, cada persona tiene un aparatico de estos. Es un montón de gente haciendo periodismo, entre comillas, pero muchas de esas personas, de esas plataformas, les falta una palabra que debería estar en todas las profesiones, que es la palabra ética. Los periodistas, o los que se dicen periodistas, cruzan esa línea ética y lo que buscan es likes,
lo que buscan es visualizaciones, lo que buscan es exponerse. Entonces, lo que estaban hablando ahorita de la comunidad que un titular les puso en la lápida en el cuello. Nosotros como periodistas lo primero que tenemos que hacer es cuestionarnos a nosotros mismos, cuestionarnos al periodismo que estamos haciendo y cuestionarnos al medio que pertenecemos. Porque muchas veces los periodistas, y es entendible, trabajan en algunos medios, esos medios le pagan, entonces muchas veces se postran al estómago porque tienen que comer. Y cada vez los grandes medios o los medios tradicionales van desapareciendo. Supongamos en Estados Unidos en los últimos 20 años han cerrado por ahí 300 periódicos. Entonces, ¿qué pasa con esos periodistas que salen de ahí? Y muchos de esos medios son cooptados por los digitales y sale un montón de gente hablando, me perdonan la palabra, hablando mierda y diciendo cosas, y eso es lo que gusta. Entonces, ¿qué pasa con las redes sociales? Usted tiene un buen periodismo como lo hace Raya. ¿Cuántos puede tener? Supongamos Raya saca una investigación y supongamos la cuelga en Twitter. ¿Cuánto tráfico es el más berraco que ustedes han tenido, supongamos, en un post exitoso? Pues sí, digamos el post, pero también la lecturabilidad del artículo. Por ejemplo, tuvimos un artículo de Ecuador, de las elecciones, como, no sé, 200.000 vistas, pero en la página. Y en retweets eso como 8.000. Imagínense, 8.000. Sale una chica, o sale un chico moviendo el culo, moviendo reggaetón y son 2 o 3 millones de vistas. Yo hago un post, yo retuiteo algo sobre arte, supongamos esta foto, yo la retuiteo. Esta foto me parece muy bonita tal. Si la ven 10 personas y las comentan 2, es mucho. Pero si usted monta cualquier barbaridad, cualquier pendejada, cualquier, lo que llaman ahorita fake news, eso se dispara. Entonces, ese tipo de libertad extrema es muy peligroso en el sentido de que tergiversa. Entonces, ¿qué son los grandes medios de comunicación? Mire, ¿qué desnudó el proceso de paz? A los que somos más viejitos, miren que hace 20 o 30 años en los periódicos Tiempo, Caracol, RCN, todos los grandes medios, una toma guerrillera, matan 30 o 40 soldados, se toman MeToo, y entonces el colombiano vivía así. Cuando llega la paz, llega el proceso de paz de La Habana, ya se comienza a hablar de paz, ya no tanto de conflictos, y comienzan a desnudarse los temas de corrupción. Entonces, que están robando la plata, porque ya queda desnuda. La guerra sirvió para tapar todos esos hechos de corrupción tremendos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué clase de periodismo estamos haciendo? Porque con un solo titular, usted puede ser el autor incluso intelectual de la muerte de una persona inocente. Les voy a contar la historia de y eso es muy frecuente en las regiones donde hay conflicto armado, incluso muchas veces malintencionadamente. Una enfermera en el Magdalena Medio, algún día le llegó un muchacho y ella lo atendió, y ese muchacho pertenecía a un grupo, a las FARC me parece. En la cuadra de ella era bonita, en la cuadra de ella empezaron a rumorar, no, es que ella es guerrillera. Llegaron los paramilitares y la desaparecieron. Y todo funciona con un chisme. Mucho del periodismo que hace hoy en día son chismes, porque ya no interesa la noticia. Calovicky Ávila, no interesa la noticia, interesa es la opinión, y esa opinión no la venden como noticia. Entonces, exacto, entonces la gente vive así. Entonces, básicamente es eso. Es qué periodismo estamos haciendo y si estamos haciendo un periodismo ético. Periodismo ético es lo que decía los valores, lo que decía Edison, humanos, los valores de empatía con la otra persona. Claro, usted puede comunicar cosas muy duras, incluso desde la caricatura, pero desde la verdad. Eso es lo único que le pide al periodismo, la verdad. Don Diego.
Eso sonó muy narco, don Diego. Sí. Sí, me pucha. Bien, muchas gracias. Entonces la idea es que ahora podamos ya, empecemos un ejercicio de diálogo alrededor de preguntas muy concretas, de actualidad, de lo que han planteado tanto Edison como Julio, y podamos generar un diálogo allí tranquilo alrededor de lo que se ha planteado. Entonces, ¿quién quiere romper hielo y empezar? Un diálogo no tan tranquilo, hágale aquí. Ah, sí. Buenos días, soy Ángel González Villadiego, periodista de profesión. Quiero hacerle una pregunta de pronto insignificante, pero bueno, la voy a hacer. ¿Cuál debe ser la actitud que debe asumir el periodista frente a esta contradicción antagónica, entre comillas, entre la oposición y el actual gobierno o la izquierda? ¿Quién empieza? Sí, claro. No, las difíciles para mí, pues. Eso. ¿Cuál debe ser? Muestra a ver si le entendí, hermano. ¿Cuál debe ser como la posición del periodista en el rifirrafe entre el gobierno y la oposición? Yo creo que uno tiene que ser muy crítico a la hora de y coger con pinzas todo lo que le diga la persona que está entrevistando. Me explico. Esta mañana, no sé si ustedes habrán notado, ayer en la W estaban inflando como candidato presidencial a Pinzón Bueno, el que fue ministro de Defensa. Y hoy estaban en RCN, llevaron otro candidato. Esos candidatos no tienen el 0.01%. No. Si votan 3 personas, la señora sabe que tiene moza. Que vota él, la señora y la moza. Entonces mire que son los medios haciendo política, pero no la venden como periodismo. Entonces, uno tiene que ser como periodista, uno tiene que tener la suficiente inteligencia para saber si lo que le está diciendo el emisor es verdad o es mentira, o lo quiere manipular a uno, porque también se muestran como de un lado y son otra cosa diferente. Muy similar a lo que hacía Álvaro Uribe Vélez, si ustedes lo vieron en el juicio, que él se mostraba le preguntaba a la jueza qué hacía él, ¿no? Que él tenía unas vaquitas y echó toda esta retórica, pues, campesina, las vaquitas que él las vendía como un pobre viejecito. Usted como periodista no le tiene que comprar toda la moto, tiene que investigar más. Entonces la posición es esa, ya sea del gobierno o ya sea de la oposición, usted tiene que tener el mismo rasero para los dos. Y sabiendo que a usted lo quieren manipular porque usted es un emisor. Entonces es eso, ser más inteligente. Hay veces uno cae en ese tipo de cosas, porque hoy todo en día es muy ágil. Entonces muchas veces usted da una noticia y de pronto el contexto cambia y ya la noticia cambia. Sí, es interesante la pregunta en la medida en que lo que estamos viviendo hoy no se ha vivido, pues nunca, al menos en la historia reciente del país, de que haya un gobierno, lo que decía hace un rato, diferente a quienes históricamente pues han gobernado el país, ¿no? De ciertas, digamos, élites. En ese sentido, digamos, complementar lo que dice Matador en la medida en que no hay que ser ingenuos a la hora de abordar los temas. Y este momento es diferente, reitero, a lo que hemos vivido desde el periodismo en otros momentos de la historia. Sencillamente, primero, porque volvemos al punto de los medios hegemónicos, digamos, de los grandes medios, de los medios masivos. Históricamente, cómo han cubierto el conflicto, cómo han cubierto los temas de corrupción, cómo han cubierto la crisis de la salud, que es un tema sensible para todos. Y en ese tema nos podemos detener, ¿sí? Entonces, el sistema de salud colombiano siempre ha sido calificado por el periodismo como un sistema perfecto, exitoso, muy bueno. Pero ¿dónde ha estado la crítica
en los gobiernos anteriores hacia ese sistema que para muchos de nosotros, como lo hemos vivido, no es un sistema tan bueno. De hecho, el robo al sistema de salud ha salido con más fuerza durante este periodo gubernamental, y no porque precisamente lo haya promovido el gobierno, sino porque sacudir los cimientos de quienes estaban arraigados en esos ministerios ha permitido al periodismo acceder a la información. Y esto es destaparla, ¿sí? Entonces yo creo que el periodismo debe aprovechar este momento histórico, precisamente para recabar sobre los cimientos de esa corrupción enquistada que está allí, en el sistema de salud, en el sistema de las pensiones, de los ahorros de los colombianos, en los proyectos viales. Es decir, hay una corrupción estructural, y esa es la palabra de fondo que debemos ver los periodistas, y es: los problemas estructurales de este país no empezaron hace 3 años. Y eso es a lo que yo los invito, a cuestionar, a criticar, sí, las cosas malas que hayan, digamos, del gobierno de turno, pero no hay que caer ni en la moda de, critiquemos al sistema de salud de este gobierno que es nefasto, y etcétera, etcétera. Pero vamos a ver las raíces de ese sistema de salud. Vamos a ver cuánta plata se ha ido a los bolsillos de unas pocas personas en este país, particulares, de unas juntas directivas que han estado a la sombra. Hoy los colombianos sabemos un poco más del sistema de salud precisamente por eso, porque se ha abierto la discusión a quiénes son los que han manejado el sistema de salud históricamente de este país, a quiénes son los que se han enriquecido realmente históricamente del sistema de salud de este país. Entonces, ahí es donde yo creo que vale la pena diferenciar en el momento histórico en que estamos. Hay una oposición legítima, pero no puede caer el periodista en el discurso de la oposición simplemente por una moda, porque yo así les digo a muchos colegas en Bogotá. Entonces la moda, está de moda criticar a RTBC y a los medios públicos porque hacen una cosa diferente, cosa que no se ha hecho en otros gobiernos en los medios públicos, porque los medios públicos estaban relegados ¿a qué? A ser la niña bonita allí de programas light y que no tocan ni incomoda a nadie. Entonces, bueno, chévere, y ahí hay un gerente que pasa a la sombra, muy bacano y todo, pero la moda ahorita es criticar los medios públicos porque hacen una cosa diferente, porque quieren equilibrar un poco el sistema informativo en Colombia. Entonces, creo que, pues, digamos, mi reflexión muy respetuosa es: hay que dejarse de ingenuidades y ver la profundidad y los problemas estructurales de este país más allá de estos 3 años. Y quiénes son los verdaderos responsables, ejemplo, de la catástrofe que hoy tenemos en el sistema de salud. Pero eso desde la perspectiva de la investigación. Pero, por ejemplo, nosotros los periodistas que cotidianamente estamos limitados a redactar noticias, a aplicar la pirámide invertida que hace tiempo quedó reevaluada. Sí, sobre esa base, quienes hacemos noticias permanentemente, noticias rasas, si cabe el término, ¿qué actitud debemos tener? Limitarnos solamente a lo que dice el presidente, el ministro. Sí, no, yo creo que la noticia a uno le puede permitir adicionar algo que es el análisis. Y precisamente yo creo que ahí es donde como periodistas no somos ciudadanos de a pie
cualquiera, sino que tenemos una responsabilidad mucho más profunda con la sociedad y es estar mucho más informados. Y ahí es donde cabe el punto y la cuña, es ser menos y cada día menos ingenuos. ¿Sí? Saber más de lo que sabe el ciudadano de a pie para poder precisamente a través de los micrófonos, de las cámaras, de las letras, contar un poco más allá de lo que la noticia simplemente cuenta. Eso es lo que hace hoy Caracol. Un atentado terrorista en norte de Santander, deja 3 militares, pero ahí ya mandan ellos la cuña en medio de la noticia y es la inseguridad está fatal en este país. Puede ser que sea así, pero ya allí le están agregando el análisis editorial a la noticia. No, el man ya comió y vea, ya se calmó, vea. El man, Listo. ¿Quién sigue? Si quieren ven para que puedan allá y sigue William. Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Mi nombre es Jorge Eduardo Angarita. Yo soy actualmente estudiante de Ciencia Política de la Universidad Surcolombiana. Es pues para mí muy grato estar compartiendo pues esos temas tan importantes que aquejan pues a la ciudad de Neiva, al departamento y por supuesto a nuestro país. Yo pues también comparto la idea de ese morbo o ese show mediático que manejan los medios pues tradicionales y hegemónicos a la hora de presentar una noticia y más relacionado al conflicto armado. Entonces pues también es importante pues destacar esa importancia y ese trabajo que ha venido manejando pues Raya, porque demuestra que hay una manera alternativa de hacer un periodismo éticamente responsable. Yo creo que lo que decía el señor Matador, creo que ese es el apellido, ¿sí? Matador. No. Y el de gorrita con su merced Matador, eso. Entonces ya para ir con el señor, yo en cierto grado pues comparto la idea o esa comparación pues cuando se menciona que al hacer una investigación o postular una investigación académica, científica o algo serio en redes sociales pues o en las diferentes plataformas es menos vista pues que los videos que son tendencia en plataformas como TikTok, X, Facebook, etcétera. Sin embargo, entonces pues ahí me genera una reflexión, es que yo creo que no es... Hay algo más a fondo, ¿sí? Yo creo que hay que reconocer que el problema no es como tal el periodismo, sino reconocer que estamos en una sociedad que ya ha cambiado pues su forma de consumir de pronto la información. Entonces yo creo que ahí la discusión es a cómo, pues así como lo viene haciendo Raya, innovar esa forma de implementar el periodismo. Yo creería que de pronto la caricatura, la sátira, por ahí yo miro un medio que es como de comedia, que es Fox News, que presentan noticias relacionadas con gracia. Entonces, pues eso demuestra que hay formas de hacer periodismo, pero que se adaptan a que la sociedad pues es cambiante y no es un proceso lineal. Yo creo que esta generación pues viene siendo muy crítica, pero pues que como que no se afina o no se relaciona de pronto con temas como algo estructurales o como dicen en la universidad cuadriculados. Es como que dejaría por ahí. Vamos con William y... No. ¿Cuántas va a ser? No, mentira, ya. Vamos con William y ya vuelves. ¿Cuál? ¿Eso es lo que me pedía? Bueno, yo quiero tocar dos temas que los debatamos acá. Es el rol de la radio comunitaria en este momento histórico que estamos nosotros pasando y de las emisoras de interés público. El tema de la radio comunitaria, en el caso del Huila, de 37 municipios, tenemos 21 emisoras legales de radios comunitarias y hay una asociación departamental. Pipe, para este tipo de ejercicios la recomendación, invitemos a SOMECO, a la Asociación de Radios Comunitarias. El rol en este tema de comunicación asertiva y la responsabilidad para la paz. Yo soy uno de los pioneros de ese proceso. Montamos con mi esposa, la compañera, también periodista, la primera emisora de radio comunitaria del sur del país, en Acevedo, Huila. Y hemos venido trasegando ese camino,
pero se perdió ese norte. El Estado colombiano les da unas licencias a organizaciones de la sociedad civil para que hagan comunicación alternativa, comunitaria, participativa, para la gente. Y todo el mundo se quiere parecer a Olympic Stereo, sí, o a Blue. Bueno, entonces, de eso es que queremos nosotros, o sea, en este proceso, en esta incidencia, ya, ¿qué hacemos con esas emisoras comunitarias para que asuman ese rol? 2, las emisoras de interés público, la del ejército, la de la policía y la de la gobernación. Con el tipo, ellos no pueden emitir noticieros, ni noticias, ni ese tipo, pero hacen una incidencia bárbara, brutal, ilegal. La emisora del ejército y de la policía aquí en el Huila, al poner la música traqueta. Entonces, el tipo que yo soy marimbero, que yo soy raspachín, que yo no sé qué y sí sé cuándo, y que exacerba, que es misógina, a través de esa música, están comunicando, están perfilando un modelo de sociedad. No aguantan una demanda, habría que cerrarlas. Y la emisora de la gobernación, le llaman ahora la huilense, por fin se legalizó. Entonces, ese es el llamado, o sea, ahora con el boom de los influencers, y hasta yo creo que voy a llegar a volverme influencer, porque ya la radio comunitaria paila, la escucho yo, mi mamá y mi esposa. Pero tenemos un rol muy grande. Si nosotros, como lo hicimos, por ejemplo, en la época de la zona de distensión, que nos enlazábamos las 21 emisoras para tener programas sobre el tema de paz. Incluso se llamaba Pasaporte a la Convivencia. Hicimos más de 40 radionovelas sobre los temas de paz. Y tuvimos una incidencia nacional con esos procesos, porque esa es la función para la cual el Estado le otorgó una licencia. ¿Cómo hacemos en este tema de la comunicación asertiva y de la responsabilidad que deben de tener esos medios, ¿sí?, para invitarlos, no es para señalarlos, decir, venga, compa, usted como que se salió de la raya, ¿sí? Solo dejamos a raya con RTBC, solo dejamos a raya con el... Yo soy de los poquitos que aquí en Neiva lo ve los domingos. así de sencillo, mano. Me gané un premio, me gané un libro. Ah, bueno, entonces ese es mi tema porque es que es trascendental. En estos territorios campesinos, casi todo nuestro territorio, difícil le llega un influencer a mis campesinos, pero la radio la tiene aquí, el transistor lo tiene aquí colgado mientras está en la parcela. Entonces hay una incidencia grande de la radio para poder contribuir en este proceso de consolidación de la paz. Gracias, William. Antes de darles la palabra, vamos a leer una pregunta que hacen también la gente que está de manera virtual viendo. Sí, también, aquí Sandrita nos va a ayudar. Gracias. Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a esta hora a través de nuestra fanpage de la Gobernación del Huila. Nos saluda desde Campo Alegre Sandra Cáceres, desde la emisora Star Radio. La emisora de paz del municipio de Algeciras, están todos conectados allí, muy pendientes de RTBC. Desde el Cauca también nos dicen que nos están viendo. Y Luis Pinto en La Plata nos dice que por favor tengamos en cuenta este comentario. ¿De qué manera podemos ser agentes críticos e informativos con la comunidad cuando hay diversos factores de seguridad económicos y técnicos que hacen difícil hacer un periodismo constructivo? Hay forma que el Estado vea a los medios de la región de una manera más localizada, más vinculante con el apoyo, es que se me corre el texto, con el apoyo a proyectos mucho más localizados, es decir, que los recursos lleguen a la región
y no entremos en una bolsa nacional en donde no estamos al nivel competitivo de los que están en las grandes ciudades. Bien. Gracias. Hágale, a ver. Bueno, yo creo que las emisoras, lo que decía William, las emisoras le llegan a personas que un influencer no le va a llegar. Lo que usted dice. Mi mamá tiene 82 años y entonces ya está en la finca y siempre anda el bolsito y le llega la radio, ¿sí me entiende? Y desde hace mucho tiempo, más de un siglo, la gente dice, no, es que la radio va a morir, la radio va a morir. Y mire que hoy en día la radio se potencializó con los podcasts, porque la radio tiene una vaina que me parece a mí fundamental y es el poder de imaginar lo que le están diciendo. Entonces eso tiene una potencialidad brava. ¿Qué hay que hacer? Hay que ser lo suficientemente inteligente y creativo para que esas narrativas que usted está haciendo desde el micrófono le lleguen a esa persona ya en la finca. Y hay casos de éxito. Y también se demuestra, hay fracasos, como RCN acaba de cerrar como 73 emisoras a nivel nacional. ¿Por qué? Existía, no sé si todavía existe, Radio Todelar. Radio Todelar tenía el eslogan más bonito. Sí, tenía el eslogan más bonito hace 30 o 40 años. El eslogan de Radio Todelar era: nos oyen y nos creen. ¿Qué le está pasando a los grandes medios de comunicación? El Tiempo, el Caracol, la gente ya no les está creyendo. Yo me puse a analizar. Una vez cogí la primera página del periódico El Tiempo Digital y hay una como retórica de todos los grandes medios, es meterle miedo a la población. Entonces, usted comienza, Petro, el gobierno Petro, el desempleo tanto, más abajo una noticia, a esta señora le dio cáncer y murió en 3 días, y si usted abre el link, y es una señora por allá en Wisconsin. Otra noticia, cierran 72 tiendas y dejan desempleados a 2.000 personas. Usted abra en Australia. La idea aquí es que nos están vendiendo miedo para que usted en el 26 vote por la derecha, porque ellos son medios de la derecha. Entonces yo creo que ¿qué hay que hacer? Hay que desde las regiones ser muy creativos. Voy a dar un ejemplo. La caricatura es el fenómeno más básico de comunicación. Pero mire, la semana pasada estaba hablando con un firmante de paz y entonces ellos me decían, no, es que nosotros esperábamos que nos llegara la mula del pueblo y nos traía así un cerro de periódicos, El Tiempo, El Espectador. Me decían, cogíamos sus caricaturas, las recortábamos y las pegábamos y empezábamos a analizarlas. Entonces, uno no dimensiona el poder que tiene, usted no dimensiona en la radio su voz, así tenga un solo oyente por ahí en la PM. Para ese oyente es muy importante tenerlo usted. Vamos, usted dice que es el único que lo ve aquí en el sur del país, pero ya lo tiene aquí. Sí. Es un follower, listo. Entonces, desde que se haga con convicción, con corazón, a mí me parece que el periodismo y las formas de comunicar son muy buenas. Un fenómeno que también me llama mucho la atención, y lo voy a decir acá, es el fenómeno digital de los memes. Mire, una tragedia, lo que podría ser una tragedia mediática, lo que nos quisieron vender con el atentado a Miguel Uribe, que es una tragedia en sí, porque el tipo fue una víctima de la violencia, le mataron la mamá, con todo esto, pero con lo del atentado los medios quisieron vendernos otra idea, quisieron vendernos un mártir, y entonces ahorita hablan del legado y utilizaron de manera política la tragedia. Entonces yo dibujaba a Vicky Dávila en las caricaturas como un chulo, así, ¡ay! Así, sí, y a todos ellos como un chulo, y al senador Uribe
yo lo hacía como un chulo, pero así desmayadito y con la cabeza llena de vendas. Y la gente dijo, puta, ¿usted cómo se atreve? Y mucha gente me decía, no, es que es verdad. Entonces, lo que uno tiene que hacer como caricatura, yo no estoy diciendo mentiras. A mí que me demuestre alguien que esa caricatura es mentira. No es. Porque Miguel Uribe utilizó su política era ir en contra del pueblo, porque pertenecía a una élite. Entonces, mire cómo un solo mamarracho puede comunicar. Lo mismo, hoy en día las comunicaciones tienen que ser tan creativas que la gente le guste, que lo quiera escuchar. Porque si usted se pone a hablar ahí, entonces la gente lo va a escuchar. Sí. Qué pena más que yo me pongo acá. Fresco. No, sobre la reflexión que hacía William, tal vez creo que es importante que precisamente desde quienes han tenido la experiencia, ¿sí?, de estos medios tradicionales, digamos, tradicionales no por su hegemonía, sino por la tradición que traen, precisamente se aprovecha ese conocimiento para proponerle al país, ¿sí?, cosas que puedan trascender y que puedan contagiarse a otras regiones, ¿no? Entonces, creo que la radio comunitaria, digamos, si bien sigue siendo, o si bien, digamos, está afectada, digamos, por el tema de los influencers, de las redes sociales, pero sigue siendo, digamos, algo potente en los municipios, en las veredas, en los corregimientos, para llegar con mensajes comunicativos que en realidad calen en la sociedad, ¿sí? Y el ejemplo claro, digamos, es RTBC hoy, cómo nosotros podemos ver cómo irrigamos esa información principalmente a nuestras audiencias que están en los pueblos pequeños, en las veredas, ¿sí?, en donde lo único que encontraban era Séptimo Día, El Rastro. No digo que no sean historias entretenidas, pero un poco vacías, digamos, de contenido. Sí. Entonces, creo que desde la radio comunitaria hay que proponer, hay que reinventarse en medio de esta maraña de información. De desinformación. ¿Sí?, de desinformación también. En medio de este cúmulo, reinventarse, proponer cosas que puedan permitirle a los oyentes decir, uy, oiga, esta gente está haciendo algo diferente, no están copiándole a la Olímpica, ni le están copiando a la Blue, ni le están copiando a la W, ¿sí?, que era lo que hacían los locutores tradicionales, ¿no?, que era como tratar de impostar la voz para tratar de ser más... Sí, exacto. Entonces, creo que ahí es donde hay que trascender, proponer, reinventarse en este momento y hacerle propuestas a los medios públicos, porque yo creo que es el momento de eso, ¿sí? Si desde la región se unen y hay una propuesta interesante que pueda, digamos, irrigarse a nivel nacional, pues, ¿por qué no va a ser escuchada? Si este es el momento para eso, ¿sí? Entonces yo creo que eso era lo que quería decir. Bueno, no, yo quisiera conocer la visión de ustedes frente a una premisa que yo veo a diario en los medios de comunicación. Y es esa línea delgada entre comunicar y opinar,
que me parece que ahí es donde están los problemas de los medios de comunicación hoy. Si nos ponemos a ver el espectro, difícilmente podemos hablar de un medio de comunicación imparcial, como debería ser. Aquí se habla en el país de medios de izquierda, y yo creo que Raya, todos lo tienen identificado como un medio de la izquierda, y Blue Radio es un medio de derecha. Y así tenemos rotulados a los medios de comunicación. Pero yo creo que el gran problema está ahí, donde los periodistas hoy en su mayoría no comunican, sino opinan. Yo digo, Matador es un opinador desde sus caricaturas, y su función, y siempre lo ha hecho, es opinar desde sus caricaturas, y eso es absolutamente válido. Pero el problema es que comunicadores, sigo poniendo un ejemplo, caso Blue Radio, ellos opinan desde sus franjas informativas, y yo creo que ahí es donde está el gran pecado en que se empieza a desvirtuar ese proceso de comunicación para simplemente dividir un país o dividir un territorio o segmentar entre la política de derecha e izquierda. Hace poco leía en una columna de opinión en el periódico El Tiempo, donde enfatizaban mucho entre un país entre derecha e izquierda y donde no existía el centro. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. O sea, acá eso es 50% para un lado y 50% para el otro. ¿Y qué tanta responsabilidad tienen los comunicadores en esa opinadera frente a lo que le conviene a cada uno, ser de derecha o ser de izquierda? Si quieres, le damos la palabra. ¿No? ¿Sí? Ah, bueno, esto se le olvida. Sí. Bueno, sí, yo creo que ese es el debate clave, sobre todo para precisamente no caer en la ingenuidad de varias cosas, digamos, que han quedado revaluadas, sobre todo, digamos, para mí en los últimos años, con la llegada de este gobierno, digamos, y no es ni para calificar lo bueno o para calificar lo malo. Básicamente es porque, digamos, queda revaluada la idea de que solamente los grandes emporios económicos pueden tener medios de comunicación masivos. ¿Sí? Caracol, el dueño es la familia Santo Domingo. ¿Dónde vive la familia Santo Domingo? En Estados Unidos, muy rica, muy próspera, pero es la familia Santo Domingo, reducido a unos cuantos miembros contados con los dedos de la mano. RCN, también ligado a un emporio económico que es el de los Ardila Lule. El Tiempo, también ligado a un emporio económico que es el de Sarmiento Angulo, banquero más importante de este país. Semana, ligado al emporio económico de los Gilinski, banqueros también. ¿Cuál es el otro ejemplo? Olímpica, ligado al emporio económico de los Char. ¿Cuál es el otro ejemplo? Bueno, por decir nomás esos. Santo Domingo también, Santo Domingo. Listo, digamos por ponernos en una realidad, eso no es una opinión. Eso es una realidad, esos son hechos. ¿Ya? A partir de que se reevalúa entonces de que no solamente los emporios económicos pueden tener medios masivos, entonces empieza a haber toda una, digamos, una corriente, ¿sí?, de que este periodismo hegemónico entonces empieza a decir, nosotros somos los que tenemos la verdad. Los que están en las redes sociales solamente son opinadores, influencers, y ellos desinforman, exacto, hacen fake news, noticias falsas, ¿sí? Entonces empieza a haber una disputa, ¿sí? Por eso digo, yo digamos creo que es como en los últimos, uno podría decir 5 o 6 años con más intensidad, por quién tiene la verdad, ¿sí?
Y ahí entonces entra el punto de reevaluar eso que llamas un poco, no sé si trataba de verlo así como objetividad, que es un poco, la objetividad, digamos, es un poco, hay toda una discusión teórica que uno puede dar allí, ¿sí? Porque esa objetividad no solamente está ligada o no solamente puede estar ligada a cómo cuenta la noticia y la investigación, digamos que tiene que tener un rigor, unos criterios, ¿sí? Un contraste de fuentes, un contraste de datos, etcétera, etcétera, sino también está ligada a lo que se llama la agenda, ¿sí? A nosotros en la universidad nos llamaban, digamos, desde los teóricos de la comunicación, la agenda setting, ¿sí? Que es de lunes a domingo. Entonces, ¿cuál es la agenda que nos imponen? Y por eso, digamos, allí cuando llamas, digamos, es que Raya es visto como un medio de izquierda, ¿sí? Digamos, no nos incomoda, digamos, no nos, digamos, llamamos a engaños, que nacimos precisamente para cubrir un espectro que estaba huérfano, ¿sí? De información de calidad, ¿sí? Pero tampoco porque nos califiquen así, nadie puede decir de nosotros en estos 3 años que hemos tenido, a diferencia de los medios hegemónicos, una sola rectificación. Y es por la sencilla razón de que siempre hablamos, podemos decir con la verdad o no, eso puede ser un debate, pero siempre hablamos a partir de los hechos. Exacto. Digamos que hablar a partir de los hechos implica un camino más largo, que es el que mencionas de la radio matutina, ¿ah? Blue Radio, mezclando información con opinión, que es para mí, digamos, en donde está la gran crítica. Yo particularmente soy enemigo de ese modelo, ¿sí? Por eso ustedes, digamos, entran a mis redes sociales de Twitter de siempre y nunca van a encontrar una opinión diciendo, es que Uribe es esto, y es Paraco, y es esto y lo otro. Pero es verdad. Entonces, Sí, esos son hechos. Usted tiene un aliado para que lo diga. entonces no van a encontrar eso, porque eso es opinión, y yo no puedo viciar mi labor, mi rol en la sociedad, ¿sí? Cada uno tenemos que entender cuál es el rol que tenemos en la sociedad. Mi rol, que es de investigar e informar y divulgar, ¿sí? No puedo mezclarlo con la opinión, y ese es el gran problema que hoy tienen las emisoras matutinas, que mezclan información y mandan ahí 3 párrafos de editorial, de opinión, ¿sí? Eso no le pasa a Raya, por fortuna, porque, por ejemplo, para decirles un ejemplo, para terminar allí, si no me puedo alargar toda la mañana, pero nosotros decimos, nuestros columnistas, opinadores, no podemos ponerlos a escribir análisis, ¿sí? Y entonces el que es columnista, el que opina, pues se queda opinando. Y el que es investigador, pues investiga. No saltamos, no pasamos esa línea, entonces de un lado a otro. Y pasa lo mismo con los periodistas hoy, que no, digamos, que le tienen miedo al desempleo, ¿no? Entonces, hoy son periodistas de Caracol, mañana son jefes de prensa del senador X, pasado son jefes de prensa del ministerio, y después termina eso y vuelven a hacer periodismo. También soy enemigo de eso, porque tiene uno que identificar el rol en la sociedad. O es periodista o es jefe de prensa. Bueno, con el perdón, digamos, no quiero decir que lo que se haga desde las jefaturas de prensa no es importante, es un rol, pero no puede estar brincando de un lado a otro. Eso es lo que yo, digamos, pues modestamente pienso que es lo mismo, digamos, en donde la gente está en la mañana, da la noticia de que en el Cauca hubo un carro bomba, y la siguiente frase es, este país está acabado, la inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso yo creo que le hace daño al periodismo. Aunque yo creo, y voy a decir, todos tenemos un sesgo.
Entonces, para cuando comunicamos tenemos un sesgo. Mire, yo creo en la paz, yo creo que este país está mal gobernado. Yo vengo haciendo caricaturas de los últimos 30 años, todos son de la derecha. Entonces, eso me generó, este hijo de puta es un mamerto. Entonces, como veo, entonces sí, más o menos. Entonces, cuando yo veo la diferencia de un gobierno como Álvaro Uribe Vélez, como un gobierno de derecha, que desplazaban campesinos, les mochaban sus cabezas, mataban su ganado, y el político se quedaba con su tierra, porque el notario se la adjudicaba, y veo que este gobierno ha dado alrededor de 6.000 hectáreas de tierra a muchos de esos campesinos que fueron desplazados. Dígame, yo como persona, como caricaturista, ¿cómo no voy a apoyar un proceso de esos? Entonces, que me digan a mí, no, es que usted es petreísta y puta, sí, ya, punto, porque yo defiendo la vida, el modelo, creo en la paz. La gente no conoce cuál fue el gran error del proceso de paz, que no lo supieron comunicar a las personas. Entonces, hoy en día la gente no sabe qué es un proceso de paz, qué se negoció, y entonces la pedagogía a través de la caricatura en esos espacios, sumamos con la unidad de implementación, nosotros llegamos y le empezamos a contar a la gente, así como estoy hablando yo, que es un proceso de paz, que es un proceso de paz entendible. Entonces yo creo que uno cuando comunica también desde su sesgo. Yo he hecho más o menos por ahí 30.000 caricaturas, que alguien me saque una caricatura, me la muestre, y en el contexto de la caricatura me diga si es mentira. Entonces usted puede tener una opinión, pero si parte desde la verdad, desde los hechos, esa opinión va ganando respetabilidad. Igual. Chicos, las últimas dos preguntas, porque aquí hay, ¿cómo se llama el colegio? Las Mercedes, en el Promoción Social Las Mercedes. Hay unos niños de cuarto de primaria que hicieron un montón de caricaturas y entonces quieren que vayamos allá a visitarlos un momentico. Entonces, dos preguntitas así corticas y cerramos el... Entonces, vamos aquí que pidió hace rato y con Norberto. Ellos salen a las 11:30, entonces días que alcancemos ahí para que los conozcan. Bueno, buenos días, yo me presento, mi nombre es Mariana Carvajal, soy fundadora... Ya me dio este libro. Este libro de poemas. Pero la puso nerviosa. Sí. Soy fundadora de la Red Justicia para la Mujer, una organización donde ayudamos a mujeres víctimas de violencias basadas en género en el municipio de Neiva y que busca hoy articular para todo el departamento del Huila. Además, pues soy la escritora de Cartas sin Remitente y soy profe de oratoria y de comunicación asertiva. Entonces, de pronto esta pregunta va un poco por ese tema. María Mercedes Carraza en algún momento, después de una novela que hablaba del conflicto armado, hablaba de los lenguajes y el idioma de la paz. Y hablaba que era importante tener muchos lenguajes para la paz, pero hablarlo en un solo idioma para poder ser entendido. Y justamente algo que decía Matador frente al proceso de paz, que no fue tan efectivo, yo quiero contarles que acá en el Huila, las personas donde ganó el sí para el plebiscito fueron las personas, lugares donde estaban muy azotados por la violencia, pero lugares que no habían tenido violencia de forma directa de pronto, pues no votaron no. Entonces, yo quería preguntarles para ustedes cuál es ese idioma que debe hablarse, que sería un solo idioma, unificar un solo idioma con muchos lenguajes, pero en un solo idioma para la paz. Y ya una pregunta súper corta que dentro de los jóvenes me ha generado muchísimo ruido, las nuevas formas de hacer noticias con humor. Yo creo que el humor debe tener un límite y de pronto yo quería preguntar específicamente a Matador, ¿cuál cree que es el límite para el humor? ¿O no cree que el humor deba tener un límite? No. Respondamos esta de una. Sí, no, yo soy así cortico, yo parezco pez Dory. Mire, yo he estado, sumamos al colegio que vamos a ir, el lenguaje que uno debe hablar, la paz se debe hablar en el lenguaje del amor. Primero, escuchar a las personas. Y algo que me pareció, estuve en un colegio, eso fue en el Cauca, me parece. No, fue en el Guaviare.
Y había un niñito ahí, entonces tal, y todos hablaron, y unos niñitos muy pilosos. Y él dijo, no, es que yo soy fulano y no tengo papá. Y yo, ay, marica, todos quedamos así. Entonces yo después me acerqué con él y le hablé, lo toqué, hermano, ¿cómo así? No tenía papá, era porque el papá, todos pensamos que ya me muerto, pero el papá se fue, lo abandonó. Cuando usted comienza a vincular ese niño, nosotros vamos a las escuelas y empezamos a hacer murales, a dibujar, y los chinos dibujan. Cuando usted empieza a interactuar con ese muchachito, a preguntarle, hermano, ¿qué hizo papá? ¿Qué no? Mi papá se fue y todo eso. Y empieza a abrazarlo, empieza a tocarlo, el man comienza a vincularse. Y pasa chévere. Me pasó también en Salahonda, cerquita de Tumaco. Un niño, estábamos pintando y yo tengo un montón de crayones. Y allá todo el mundo le dice, los niños le dicen a tío, tío o tía. Yo era el tío. Y entonces vi que un negrito llega y cogió los marcadores y los miraba y los dejaba ahí. Me pasaba uno, tal. Cuando terminé la actividad, le regalé los crayones al pelado. Y llega un montón de chinos y de niños y de niñas. Y yo no tenía más crayones de esos finos, sino que tenía tizas. Tizas para todo. Cogieron todo ese patio a dibujarlo, a jugar, con una tiza. Entonces yo prefiero que un chino de esos coja una tiza, coja un pincel, coja una guitarra, coja lo que sea. Eso suena muy romántico, pero es muy bonito, a que coja un fusil. Entonces, desde el lenguaje del amor, usted conecta con la gente. Parezco un man que vende libros de autoayuda. Lo del humor. No, el humor no debe tener límite. Cuando usted comienza a cortarle las cosas al humor, incluso el humor, yo no quiero vivir en una sociedad donde no se pueda hacer el chiste más negro y el chiste más cruel, porque eso hace parte de la catarsis del ser humano. Estamos entrevistando al ministro de Defensa, Sánchez, que es el general que rescató los soldados, los niños del Amazonas. Entonces él me contó, bueno, que el niño de los Amazonas nos estaba contando todo, que él se los llevó después a celebrar el cumpleaños del niño de él, una Navidad, y que los niños empezaron a jugar con él y le decían, no, nosotros nos vamos, nos escondemos y usted nos busca. Es un chiste cruel. Yo les llamaré que eso es un chiste cruel, pero es verdad. Los niños se escondían en la selva, hijo de puta, por allá. Entonces, mire, uno se puede reír de cosas, eso es una tragedia. Entonces ya. El único chiste bueno. Sí. Ay, que no, cállate, no. Norberto. Hola, buenos días. Para los que no me conocen, soy Norberto Antonio Castaño Buitrago. Llevo en ejercicio ya casi 45 años. He estado en radio la mayoría de tiempo. Ahora hace 6 años hago Facebook. Tengo mi noticiero que se llama Huila Noticias. He tenido la oportunidad ahora y antes de ir a recoger personas secuestradas, de conocer historias de niños huérfanos por la guerra, tanto hijos de paramilitares como hijos de guerrilleros. Les cuento porque yo manejo información y a veces opino con el tema que usted tocaba ahora, que los periodistas no pueden o no deben opinar simultáneamente con las noticias. Hoy tengo el noticiero, afortunadamente la página mía tiene 364,000 seguidores. Tengo amigos como, muchos de aquí son amigos míos. Sí, pero yo quisiera preguntar, ¿cuántos de los que hay aquí saben por qué razón Melquisedec Torres salió de Caracol? ¿Cuántos de los que están aquí saben realmente por qué salió Melquisedec Torres de Caracol? Yo tengo la información que una alta directiva de Caracol se reunió con una alta funcionaria de la Presidencia de la República, hay videos de esa reunión, y entonces al otro día a Melquisedec tenía que definirle una orden de prestación de servicios en Caracol,
y un alto directivo de Caracol le dijo, Melqui, qué pena con usted, no le vamos a renovar el contrato. Nunca le dijeron, la razón es porque de la Casa de Nariño pidieron su cabeza, pero insólitamente yo escucho todos los días La Luciérnaga y desde que salió Melquisedec Torres, ahora sí escuchamos pauta del gobierno nacional en Caracol. Vuelvo y pregunto, ¿algunos de ustedes sabían eso? Hoy aquí, esta mañana venía para acá y me llaman y voy a investigar y me dicen que el señor Lester Garrido, que es el de la tierra aquí en el Huila, el de la agencia de tierras, está en zonas de Tello y Baraya diciéndole a la gente que yo les compro su finca, pero tienen que garantizar una cantidad de votos para él que quiere ser congresista de la República. Yo he sido amenazado no de muerte por la guerrilla, ni por ningún grupo paramilitar, pero hasta hace un mes tuve escolta de la Unidad Nacional de Protección y me lo quitaron, dizque porque yo no tengo ningún riesgo extraordinario. Yo he denunciado corrupción, por denuncias mías han destituido alcaldes, han destituido a policías y ha caído a la cárcel una red de narcotraficantes de Neiva. Si eso no es un riesgo para el CERREN en Bogotá, yo no sé qué. Pero vengo a hacer simplemente una opinión porque también a través del Correo de las Brujas me dijeron, va a venir a Neiva Matador y va a recorrer varias ciudades del país porque él ahora es contratista de la Presidencia de la República. Yo nunca he sido jefe de prensa de ninguna alcaldía, he hecho el ejercicio periodístico en medios de comunicación como HJWK durante 29 años y hoy me considero un periodista independiente y yo leo, escribo y escucho de diferentes opiniones. Mucho tiempo yo trabajé en una emisora que era marcadamente del lado de la derecha, allá era muy uribista, y yo salí rotulado como uribista, salí rotulado como cielista, que fue la alcaldesa y gobernadora, y hoy me están diciendo que yo soy amigo de Calarcá, porque yo fui a los Llanos del Yarí cuando se inauguró el colegio y fui y lo entrevisté. Entonces hoy dicen que yo soy amigo de la guerrilla, porque yo hago el ejercicio de ir, yo caminé, yo tengo una secuela de un derrame cerebral, 13 horas, para llegar a los Llanos del Yarí a entrevistar a Calarcá, y en esa oportunidad dijo que no iban a entregar las armas, que seguían extorsionando. Y cuando yo publico esas cosas, entonces dicen que es que yo soy enemigo de la guerrilla. Muchísimas gracias por permitirme opinar, pero la verdad, el ejercicio del periodismo hoy en Colombia está enmarcado en, si yo digo, soy antipetrista, y si no digo, o sea, aquí el choque ahora es que nos vamos a tener que autocensurar. Y vuelvo y les digo, a mí me quitaron pautas porque la guerrilla extorsionaba a los comerciantes. Y a mí me anunciaron pauta de dos entidades del gobierno, de Colpensiones, yo soy muy amigo de Luis Enrique, de ese señor Duzán, me anunció, me amenazó con pauta, pero apenas se dieron cuenta que mi noticiero no le daba tanto despliegue al gobierno, no me pautan. Entonces, Matador, me alegra conocerlo, pero la verdad yo quisiera saber de cuántos millones es el contrato que usted firmó con el gobierno nacional. El año pasado yo presenté cuando me echaron del tiempo, yo me quedé, eso fue en el 2023, y yo me quedé absolutamente solo. No lo llamaban a uno nadie, porque ¿qué buscaba la derecha? La derecha buscaba callarme, en el sentido de cuando Abelardo de las Priella saca un audio de una señora hablando, diciendo, no me golpeé y todo eso. Ese audio no es la voz de mi esposa, nunca existió eso. Sacó una información de la fiscalía que tenía reserva. Y entonces todo ese montaje era para sacarme del tiempo. Claro, estuve 2 años sin trabajo. Nadie lo llama a uno, nadie. Y yo tenía gente cercana al gobierno y nunca dije, venga, ayúdeme, deme un puesto, no. Porque uno tiene como esa especie de orgullo. En ese sentido, siempre yo hice mucho trabajo social, ir a campamentos de firmantes con los temas de la caricatura. Entonces, siempre, y pasé un proyecto a la unidad de implementación del Acuerdo de Paz. Y por eso la Palomita de la Paz siempre ha sido como un referente de eso, para comunicar con pedagogía. Mi contrato es como
de 218 millones de pesos. Entonces usted me dice, este hijo de puta gana mucho, pero le voy a decir una cosa, y lo que le digo a la gente, vaya conmigo. La semana pasada estuve en Arauquita, la unidad de implementación del acuerdo de paz y la UNP. Yo tengo escoltas de la UNP y me tocó irme solo a Arauquita. ¿Sabe por qué no me pasó nada? Porque un firmante de paz y la ONU me recogieron. Entonces, exponer mi vida, y he estado en el Tumaco, he estado haciendo pedagogía en sitios donde expongo mi vida. Entonces, la gente solamente se fija en eso. Entonces, ese es mi contrato con el gobierno. Estoy haciendo un programa con Presidencia. Yo estoy viajando todos los jueves a Bogotá. Entonces, yo tengo una carrera de más de 30 años haciendo caricaturas y siendo un exponente del periodismo. Entonces, yo le digo a usted, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale ir a exponer su vida a sitios donde nadie más va? Yo no conozco un influencer que haya ido a un ETCR a mostrar los niños o a darle cara a los firmantes de paz. Mire, cuando yo llegué al primer ETCR, yo no vi guerrilleros, vi campesinos. También conozco el lado paramilitar porque estuve en el Magdalena Medio. Vi cómo muchos de ellos, conocí la historia de un muchacho en una finca que él sufría una enfermedad mental, era operativo en la finca y a él le pagaban 5.000 pesos por llevarle cadáveres, los abría, les metía piedras, los cerraba y los tiraba al río. Entonces, ese es el contrato que yo tengo con el gobierno. Tengo 2 contratos, pero por prestación de servicios. Yo no estoy en el SECOP. Entonces, hermano, yo le voy a decir, yo que soy cercano al gobierno. Ese es un man de derecha, sí. Fue jefe de Sí. prensa de Navarro en el 94, Sí. yo lo contraté. Entonces, sí, pero le voy a decir una cosa. Vicky se queja de que Santos pidió la cabeza de ellos, y la derecha sí tiene esa forma de proceder, de cortar la cabeza de la gente que no nos conviene. El presidente Gustavo Petro no tiene eso. Mire, al presidente Gustavo Petro, todos los días, drogo, que le gustan los travestis, todos los días esa misma retórica. Y yo nunca he visto que hayan cerrado un medio, o muéstrenme un medio que hayan cerrado. Nada, porque ese no es el operar de él. Entonces, a eso es lo que yo voy. Sí, hay una cosa cortica para complementarle lo que comentaba el señor Norberto. Yo creo, digamos, desde el ejercicio periodístico que en las regiones más, digamos, hay que tener responsabilidad suma para informar, y más en las regiones donde hay grupos armados ilegales de todas las pelambres, de izquierda, de derecha, bueno, como quiera llamarse, guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, etcétera. Y de suma responsabilidad es lo que yo decía hace rato, no caer en la moda de decir, ay no, es que estos guerrilleros están secuestrando todos los días y se convirtieron entonces en los verdugos del Huila, y entonces se mezcla la información con la opinión, porque ahí es donde precisamente termina amenazado el ejercicio periodístico por caer en esa moda de criticar más allá de presentar los hechos. Y por eso es que no hay que engañar a la audiencia. Entonces yo soy el periodista que informa, pero por cada frase de información mando un párrafo de opinión. Exacto. Entonces, en las regiones mucho más hay que ser claro con el rol que uno está desempeñando. Está informando, está opinando
está analizando, y esas claridades le permite a la audiencia saber que no está tratando uno a la audiencia como un ingenuo, que es que le está escuchando y todo lo que uno está diciendo se lo está creyendo. Porque hoy la gente ya, digamos, bueno, hay una audiencia mucho más capaz de comprender lo que la televisión, lo que la radio, lo que las redes le dicen. Un poquito más, digamos, un poquito más crítica, ¿no? No es esa masa amorfa como antes, quieta allí, escuchando, adiestrándose de lo que el micrófono o de lo que la pantalla le está diciendo. Entonces yo creo que la responsabilidad en el ejercicio del periodismo en estas regiones es mucho más exigente, precisamente porque se está rodeado de esos grupos al margen de la ley que pueden callarlo todo. Y frente a la libertad de prensa que se ejerce, digamos, a través de la pauta, yo digamos, cuestiono mucho eso, porque eso no debería pasar, digamos, ni en ningún gobierno local, ni nacional, ni regional, ¿sí? Creo que los periodistas y sus medios deben exigir la pauta independientemente de los colores políticos, y esa pauta se debe exigir a partir de la producción de contenidos. Es decir, si cada uno de ustedes tiene un buen programa de radio, de televisión, ¿por qué no puede ser pautado por la gobernación, por la alcaldía, si está reputado, si es bien escuchado y si es un programa responsable con las audiencias, que informa las noticias completas, no la mitad de la noticia, que dice que el sistema de salud está en crisis ahorita, pero no es porque empezó hace 3 años, sino porque da el contexto de la noticia? Entonces ahí es donde yo creo que a veces se falla y se cae en comentar los pedazos de la historia y no la historia completa. Y eso es lo que generalmente genera ruido, genera conflictos en las regiones, por no contar las noticias completas o las historias completas que tienen un contexto, ¿no? Se ha caracterizado el gobierno de Petro. Consulta para Matador. No, quería yo acotar una cosita. Sí, señor. Digo, amigo, en ese sentido hay que abonarle a Petro que no obstante las críticas de Blue, de Caracol, ha pautado en esas 2 cadenas, inclusive en la televisión. Sí, bastante. Es que es una movida inteligente. ¿Por qué no? Una consulta, ese remoquete o apelativo o esa identificación que usted tiene de Matador, ¿siempre ha existido con usted? Y si en el gobierno de Uribe en algún momento lo convocaron a trabajar con ellos. Hijito. A este hijito me va a dejar como un culo, pero bueno. Hermano, pille, pues, no, yo me escribía con Uribe, es que es un político. Y entonces él me escribía por Twitter, entonces yo le mamaba gallos con los Crocs, hasta que me bloqueó. No, la que me pasó hace como 20 días. En el Palacio de Nariño hay un corredor donde están todos los presidentes. Y entonces, precisamente el día que lo condenaron, yo fui y me tomé una foto así en el cuadro y tal. Uy, marica, llegué al otro día, llegué a la semana y eso empezaron a llegarle cartas exigiendo retractación al por qué en el Palacio de Nariño permitían que un hijo de puta como yo estara ahí. Ahorita cuando uno entra al Palacio de Nariño ya tengo como 3 o 4 vigilantes detrás de mí. El remoquete hace referencia a la canción de los Fabulosos Cadillacs, Matador, porque ahí en la canción cuentan a Víctor Jara. Entonces, en el gobierno de Uribe, es que realmente había una forma velada de censura, porque El Tiempo siempre ha sido un periódico gobiernista, y a mí me tocaron varios directores. Entonces, al principio los dueños eran los santos, y había más libertad de hacer críticas. Cuando empecé a dibujar a Iván Duque como un cerdo, como un marrano, empezaron a caer las caricaturas. ¿Por qué? Claro, por presiones del gobierno. Entonces, básicamente es eso.
Bueno, entonces vamos a dejar por allí, agradeciéndole a cada uno de ustedes por su presencia. Vamos a ir a la escuelita, se toman las foticos y de verdad muchísimas gracias. Gobernación, Unidad de Implementación y a todos por haber asistido. Muchísimas gracias. Gracias por la transmisión.